video, pero nosotros ya no. Para poder hacerlo tenemos que crear una cuenta distinta. Si yo lo intenté con el mismo correo con el que entro al Teams y no me deja. Ni con el correo personal, ni con el correo institucional. Ya, bueno, vamos a comenzar. En virtud de los que hay, con los que hay, que son pocos pero buenos, son 15. Vamos a comenzar, porque esto tenemos otra clase después a las 4, otra reunión. Bueno, primero vamos a comenzar. Hoy día, el 31 de julio 2020, en el curso de Historia de América y de Chile, le doy mi saludo afectuoso a cada uno. Vamos a revisar en primer lugar la pauta del ensayo. No va a haber prueba, y eso es bueno me imagino, para ustedes. Esta pauta la hicimos yo diría, en equipo con el profesor Jorge. Yo le tenía algunas observaciones. Primero que todo, es un ensayo. Por lo tanto, es un escrito. Es un escrito en virtud de los temas que hemos visto en el curso. En Historia de América, ustedes saben, las teorías del poblamiento americano. También ustedes hicieron una investigación y un video de las civilizaciones indígenas, mayas, aztecas, incas. También hemos visto cómo en América, esta relación entre América y Europa, con la expansión europea, tuvo un impacto demográfico con la llegada de enfermedades que trajeron los europeos a los pueblos originarios, el sistema de encomienda que provocó una alta mortalidad, y después viene la guerra. O sea, en orden de importancia, primero está, yo diría, ¿cómo se dice? La primera causa, si quieren ustedes, del tema de la mortalidad, fue no la guerra, sino que fue las enfermedades. Fue el sistema de encomienda. Yo no sé si están viendo bueno, y después veíamos también que en el periodo, en Historia de América, cómo se instaló en América el Imperio Español con virreyes, gobernadores, y una institución muy importante que no hemos nombrado mucho, que es la Real Audiencia. La Real Audiencia tuvo un peso como institución que administraba justicia. Entonces, estos son datos que es bueno ir relevando. Y lo otro, que yo les explicaba en la clase pasada, que hubo ciclos económicos. En el caso de Chile, el ciclo del oro en el siglo XVI, con los lavaderos que sacaban oro de Marga Marga, en la actual Viña del Mar, por ejemplo, en Quilacoya, cerca de Concepción, y en Villarrica, en la zona actual de la Araucanía. El oro era la principal, digamos, incentivo para la exploración económica por parte de los europeos. Es decir, estamos hablando que después viene un ciclo distinto, ya no era el oro, sino que el ciclo del cebo, porque hay que recordar que en el siglo XVI la economía, la teoría mercantilista fomentaba fundamentalmente la búsqueda de oro y plata. Pero este ciclo económico, que aparentemente para los españoles habría sido virtuoso, entre comillas, no lo fue en el largo plazo, porque España, al importar desde Holanda, de Francia e Inglaterra, productos elaborados, el oro de América, el oro del Perú, el oro de Chile, el oro de la plata de Bolivia, la plata y el oro de México, llegaron a España, pero fueron a parar, en muchos casos, a las economías que tenían industria, como era Inglaterra y Holanda. Y también vimos cómo se instaló en América la iglesia con el derecho patronato que el rey tenía para nombrar autoridades. Y también, ustedes lo vieron muy bien, cómo la sociedad era estamental, el hacendado, los capataces, los peones que vivían en el campo, una sociedad estamental. Esa es la característica de la sociedad colonial. También decir que la importancia que tuvo para el Imperio Español América fue que permitió financiar las guerras que España libró en el siglo XVI, cuando era una potencia imperial. Sin embargo, ya en el siglo XVII y XVIII fue decayendo, y ahí encontramos otros imperios que empiezan a emerger, como el francés, también como el imperio inglés. Entonces enfrentamos una realidad distinta. Y cuando viene el periodo de independencia, es lo que vamos a ver hoy día, después de mostrarles la pauta. Primero, decir que el trabajo del ensayo final puede ser individual, en pareja máximo 3 personas, porque un ensayo idealmente debería haber sido individual, pero
considerando la carga que tienen ustedes de curso y de tareas, hablamos con el profesor, acordamos hacerlo en forma individual, insisto, alguien en pareja y máximo 3 personas, ¿ya? En segundo lugar, hay que decir también que hay una estructura. La estructura tiene una portada, que es la que ustedes conocen, donde van los logos de la universidad. Se los voy a repetir acá, se los voy a ir completando. Logo UCM, logo escuela, y los datos que ustedes siempre ponen, que hay que poner nombre del curso, ¿cierto? Nombre estudiantes, o nombre, sí, nombre de estudiantes, profesores, ¿ya? Esta es la idea, que no se nos vaya a olvidar esto, y le pueden agregar algo básico que es la fecha. Las portadas siempre tienen que llevar una estructura, y ustedes la conocen, aquí arriba está el logo de la UCM, el logo de la escuela. Es algo formal, si quieren algo básico, que ya lo hacen desde el año pasado, pero a veces es bueno recordarlo. El primer punto, el planteamiento, en el orden de este ensayo, es plantear un problema, algo que queremos reflexionar o que queremos analizar. Y de hecho, la segunda parte se sugiere el análisis de una problemática. Entonces, yo creo que de una problemática histórica, lo voy a precisar incluso más, una problemática histórica y el planteamiento de esa problemática y el análisis de esa problemática. ¿Ya? Una selección, por lo tanto, personal, o de 2 personas o 3, unas conclusiones, bibliografía sí, anexos si corresponde, si no hay anexo no es para qué poner, porque esto es un ensayo con determinadas características. Yo estoy acá marcando, ustedes están viendo que estoy tratando de ir precisando algunas cosas. La redacción es formal, tercera persona, cumplir las reglas de ortografía, literal, acentual y puntual, y las normas APA, en el caso que ustedes citen 1, 2, 3 o 4 autores, o 5, usar normas APA. Ya son 3 páginas útiles, ¿eh? No es, sin contabilizar la portada, o sea, 3 páginas es un ensayo bien acotado, sin contabilizar portada, bibliografía ni anexos. Ya, aquí vamos a los aspectos de fondo. Sugerencia práctica para todos. El título definitivo, escribirlo al final. No lo escriban al comienzo, porque uno después puede cambiar. Pueden escribir un título provisorio. Lo que sí es importante es esto: plantear una claridad y coherencia en esto que hemos hablado la semana pasada, elementos de continuidad y cambio. Pero ¿qué elementos han continuado y qué han cambiado en un aspecto central común en América Latina? Ustedes pueden elegir un aspecto político, un aspecto económico, uno social o uno cultural, o si ustedes quieren tomar más de uno, pero en la sugerencia es que se focalicen. Entonces, si hablamos de un aspecto, por ejemplo, voy a hablar del ejemplo que le di la clase pasada. Si nosotros queremos analizar un elemento de continuidad, en el caso de América Latina, en la parte económica, por ejemplo, que somos países productores de materias primas que son muy valiosas, como el petróleo, el gas natural, el cobre, el cacao, por nombrar algunos, el caucho, pero también un elemento de cambio. América Latina, a pesar de que tiene recursos naturales, hay países que han innovado hacia el turismo, como el caso de Cuba, el caso de Colombia, incluso Chile estaba empezando a desarrollar el turismo desde hace algunos años. Es un elemento de cambio. Y en la economía también, que se mantiene, Chile exporta materias primas como el cobre, fruta, vino, pescado. Y elementos de cambio, yo diría lo que ha tenido presencia en el siglo XXI es aquellos recursos que son estratégicos, como el litio, y también en la parte económica los tratados de libre comercio, que han afectado, en algunos casos han perjudicado y en otros casos han beneficiado. En el caso de Chile, el tratado de libre comercio con Argentina, que permitió que entrara trigo argentino, afectó profundamente a la producción nacional de trigo. Eso fue, desde el punto de vista económico estratégico, fue un error. Se hizo el primer acuerdo en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, estando presidente en Argentina Menem. Hay un elemento que hay que analizar. Doy como ejemplo. Otro elemento puede ser también la parte política
que en el siglo XIX surgen las repúblicas en Chile, en Argentina, en varios países de América Latina, pero estas repúblicas han tenido en su desarrollo de 200 años momentos de crisis, como los golpes de Estado, momentos también, comillas, de desgobierno, también ha habido, y han coincidido con momentos de crisis económica, como la de 1929 y 30, que afectó a Chile y a otros países, y a todo el mundo, pero Chile llevó a la renuncia al presidente Carlos Ibáñez y asumiera una república socialista donde uno de los líderes era Marmaduke Grove, y también hubo gobiernos que duraron en un año, gobiernos que duraron semanas o meses, como el gobierno de Carlos Dávila. Ese periodo también coincide con lo que pasó en otras partes de América Latina, donde habían dictaduras, donde habían golpes de Estado. Y ahí los Estados Unidos hablaban de repúblicas bananeras, refiriéndose a las repúblicas latinoamericanas, donde aquí cualquiera llegaba un dictador, hacía un golpe de Estado y se instalaba. Estoy dando ejemplos. Alguien puede tomar otro ejemplo que son valiosos, la parte social. ¿Qué elementos han cambiado, qué elementos permanecen igual entre el periodo del siglo colonial de la República con la actualidad? También en la parte cultural, ustedes los trabajos de investigación se dieron cuenta, en el caso de Chiapas, en México, hay elementos que hay que considerar. Acá, entonces, el primer punto que yo creo que es relevante, junto con la claridad del título, es la claridad y la coherencia en plantear una reflexión sobre elementos de continuidad y cambio referidos a un aspecto central de América y de Chile. Un aspecto económico o un aspecto político, uno social y una cultural. Un aspecto porque la idea son 3 páginas y es una reflexión con fundamento, pero la idea es que ustedes la hagan acotada. No les puedo pedir hagan un aspecto estructural en política, economía, sociedad y cultura para América Latina y Chile, eso es demasiado. Serían elementos de continuidad y cambio de un aspecto, ¿ya? Ahora, cuando dice acá claridad y pertinencia de las preguntas de análisis, se está refiriendo, voy a borrar esto, no lo borró, sobre un aspecto estructural común de la historia de América de Chile. Es decir, preguntas. Yo creo que hay que hacerse preguntas para uno analizar algo. Si yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué elementos se mantienen de la economía de Latinoamérica y de Chile desde el periodo colonial a la actualidad? Es una pregunta muy válida. ¿Quiénes poseen los medios de producción? La tierra, la industria. ¿Qué diferencia hay entre el periodo colonial y la actualidad? ¿O en el periodo del siglo XIX y la actualidad? Ustedes han escuchado hablar de los grupos económicos en Chile. En el siglo colonial, en América y Chile, también habían personas que tenían tierras y tenían concentración de la tierra, y parece que eso se ha mantenido. ¿Qué elemento diferente? Que hoy día hay grupos medios, muy variados grupos medios, que no había en la colonia. En la colonia estaban los campesinos, los peones, los gañanes y los hacendados. En el caso de Paraguay y Argentina, los estancieros y los gauchos. En el caso de Chile, los estancieros del sur y los arrieros. En el caso de países como Brasil, también habían los grandes hacendados y los campesinos sin tierra. Son preguntas que uno tiene que hacerse en función de la definición que yo voy a tomar. Si yo voy a definir un aspecto estructural común, tengo que definir cuál la analizo. Entonces, esto es muy... Ahora hay que fundamentar la reflexión. Si yo respondo a estas preguntas, tengo que fundamentar mi reflexión. ¿En qué me baso? ¿En algún autor? ¿En alguna referencia bibliográfica? Esa reflexión tiene que tener fundamento. Y aquí es muy importante que esta reflexión sea pertinente en relación con el elemento de continuidad y cambio. Y acá establecer una opinión propia. Aquí ya es una opinión de la persona, si lo hace solo, de la pareja o el equipo. Y acá es muy importante la línea argumentativa, es decir, que lo que yo argumenté al comienzo, acá en el punto número 10, tenga que darse cuenta al final del trabajo, ¿sí? Voy a pedir a nuestro colega Juan Pablo Irribarren, que tiene mejor voz que yo, que por favor lea estos puntos de los contenidos para ver si hay alguna cosa que podamos ir precisando. Por favor, Juan Pablo. Contenidos. Ítem 7.
Claridad y pertenencia del título del ensayo. Punto 8. Claridad y coherencia en planteamiento de la reflexión sobre elementos de continuidad y cambio de un aspecto estructural común, política, económica, social y o cultural, en la historia de América y Chile. 9. Claridad y pertenencia de las preguntas de análisis sobre un aspecto estructural común de la historia de América y Chile, considerando elementos de continuidad y cambio. 10. Fundamentación de la importancia de la reflexión abordada. Y número 11, claridad y pertenencia de la reflexión realizada en relación a los elementos de continuidad y cambio. 12. Establece una opinión propia en torno a los elementos de continuidad y cambio acerca de un aspecto estructural común en la historia de América y Chile. 13. Conclusiones dan cuenta de la problemática analizada, dando lugar a sugerencias de nuevas preguntas para la continuidad de la reflexión. 14. Coherencia entre la problemática de reflexión, la línea argumentativa y las conclusiones. 15. Pertenencia y actualidad de las fuentes bibliográficas y o documentos seleccionados. 5 fuentes distintas como mínimo. Profesor. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí. Lo que yo decía, gracias por recordarme, estaba hablando solo, me escuchaba yo mismo. Lo que quiero decir, Juan Pablo, te agradezco la lectura, es que el título del ensayo yo les sugiero que lo pongan al final, una vez que tengan escritas las 3 páginas. Entonces procuren solamente tomar un aspecto estructural común. Puede ser, yo les daba el ejemplo de la parte económica, pero alguien puede tomar algo muy interesante que muy pocas veces se ve o se analiza o se reflexiona, que es la parte social de América Latina. Cómo en América Latina siguen habiendo esa diferencia tan grande entre los grupos más ricos y la gente más desposeída, más pobre. Que eso no ocurre igual en Europa, por ejemplo. No hay esa diferencia tan abismante. Ocurre mucho en Brasil, en México, en Chile, en Argentina, pero ¿por qué no ocurre eso mismo en países como Dinamarca, como Finlandia? Son países que tienen otra realidad. No sé si les mostré, Juan Pablo, a usted el video la otra vez de los países de Europa del Norte. ¿Le mostré eso, no? No recuerdo, profesor. Se lo voy a mostrar hoy día al terminar la sesión. Oiga, También, profesor, una consulta. Sí. La problemática que tenemos que tomar de un aspecto en específico tiene que abordar tanto lo que pasó tanto en Chile como en América a la vez, o sea, en paralelo. Claro, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible. Si no pueden, hagan lo que más puedan. No. La idea es esa, que integren, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La estructura económica de América Latina y Chile, entre el periodo de colonia, república y hoy día, ¿qué elemento de continuidad? El ejemplo que yo les daba. Extracción de materias primas. En la época colonial y la república, en la colonia se sacaba oro, después cebo, después se sacaba trigo, después salitre. Y hoy día, el siglo XXI, se sigue sacando materias primas, el cobre, la fruta, el vino. En el caso de América Latina, exactamente lo mismo. Piensa tú el petróleo que se saca en México, o el trigo de Argentina, o el gas natural de Bolivia. Es decir, ese elemento de continuidad está ahí, o sea, no ha cambiado. Si tomas tú la parte social entre América y Chile, y el pasado y el presente, la desigualdad social es un elemento de larga duración. En palabras de Brodel, se los voy a poner acá porque no se olviden, ¿eh? Este autor es muy importante para entender qué nos pasa a nosotros en América Latina. Fíjense bien. Acá hay un elemento que se llama la mentalidad. Mentalidad. La mentalidad es para Brodel, es una estructura de larga duración, se lo estoy escribiendo para que lo vean, es una estructura de larga, ahí estoy anotando, duración, que demora siglos
en cambiar. Esto lo dice este historiador francés que se llama, se lo voy a anotar acá, entre paréntesis, Fernand Braudel, de una corriente historiográfica francesa que se llama la Escuela de los Anales, a la cual perteneció también Marc Bloch, Lucien Febvre y otros franceses, ¿ya? Él dice eso, Fernand Braudel. Y otro historiador también francés, Georges Duby, se lo voy a anotar también acá, a ver si me acuerdo bien cómo se escribe, Georges Duby, habla de la historia de la vida cotidiana. Y él dice, en la historia de la vida cotidiana, que nosotros, cuando estudiamos historia, deberíamos estudiar primero lo cotidiano, lo que hacen las personas todos los días, en cualquier época, y ahí también se demuestra vida, me quedó dos veces la palabra vida cotidiana, es vida cotidiana, vida cotidiana. ¿Por qué me refiero a esto, Juan Pablo, los que están escuchando la clase? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos un ensayo y tenemos que analizar las características de un elemento estructural, podemos tomar la sociedad también. ¿Por qué existe esta sociedad de clases, llamado así desde el siglo XXI, clase alta, clases medias y clases bajas? Esto viene desde la colonia. Recuerden el hacendado, el capataz, el mozo, el inquilino, el peón, el esclavo. Esa división colonial se mantuvo incluso hasta la época de la reforma agraria en América Latina. De hecho, todavía sigue en países como especialmente en Brasil, en México. En Argentina y Chile tenemos los grupos medios, que van desde la persona que es funcionario de una institución pública o de una institución privada, hasta el profesional, y también las personas que tienen recursos porque son comerciantes. Hay diferentes grupos medios. Pero en países como Bolivia, Perú, parece ser que se mantiene esa estructura de dos grupos sociales. Los grupos medios son muy pocos en esos países. Gracias a la educación hay un elemento que cambia. Entonces, para no irme por las ramas, quiero decir que primero, el plantearse una reflexión sobre un elemento. Ustedes elijan de América Latina y de Chile un elemento económico, le acabo de dar el ejemplo, un elemento social, o incluso un elemento político. Yo puedo decir elemento político, por ejemplo, que en la colonia estábamos gobernados por un rey, en la república por un presidente, pero muchas veces el poder que tiene el presidente es casi como si fuera un poder absoluto. Gracias a las constituciones que se fueron cambiando, hoy día el presidente no quería aprobar el 10%, pero el Congreso sí lo quiso aprobar y se aprobó, por lo tanto el presidente tuvo que someterse. Podría llevar al Tribunal Constitucional este tema, pero la decisión fue de los parlamentarios y sectores tan amplios que no solamente los que estaban a favor del 10%, que son de oposición, también algunos del mismo bloque de gobierno. Por lo tanto, este equilibrio de poderes es muy fundamental en Chile, la separación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Eso es un cambio. Y el Poder Judicial. Lo que falta, y por eso va a haber un plebiscito en octubre, que las personas decidan si aprueban un cambio de constitución o lo rechazan. Primer cambio. Eso es un cambio histórico. Y segundo, la forma de hacer la nueva constitución. Si la van a hacer un grupo de expertos o van a ser representantes de los ciudadanos, quizás también con apoyo de expertos, pero representantes de la ciudadanía electos, elegidos democráticamente. Entonces lo que estamos hablando, que no es lo de octubre, no va a ser cualquier plebiscito. Por eso que es importante participar, porque si no otros van a decidir por nosotros y vamos a tener que nuevamente volver al sometimiento, y por eso que es clave la formación ciudadana, es clave la historia, la conciencia histórica. Y hoy día, gracias a las redes sociales, tenemos una democratización del conocimiento. Hay países como China que controlan Internet para eso, porque ellos no permiten que la gente tenga libertad de acceder a la información en Internet y distribuirla, porque si no, van a cuestionar el modelo. Los chinos tienen ese sistema, también lo tenía Cuba, pero en los países como los nuestros, que hay, comillas, democracia, existe la posibilidad de informarnos a través de Internet, de Twitter, Facebook. La gente puede, incluso por YouTube, ver videos e informarse. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Es un aspecto estructural común de América Latina y Chile, viendo elementos de pasado, de continuidad que permanece y de cambio.
Después dice, las preguntas que yo me hago sobre el aspecto. Hay que hacerse preguntas. Voy a subrayar la palabra pregunta, análisis, ¿ya? Yo creo que ahí está la clave, chiquillos, porque las preguntas nos ayudan mucho, ¿eh? No hay preguntas tontas o erróneas. Todas las preguntas, si lo vas a hacer solo, hasta unas 5 o 6 preguntas. Si lo vas a hacer en pareja, ojalá lo que más puedas, o en equipo. Preguntas sobre el aspecto. Si usted dice en el grupo nuestro, profesor, vamos a hacer la parte política. Queremos analizar el elemento de continuidad y cambio en lo político entre el periodo colonial, república y hoy día. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha mantenido? Alguien dice otro grupo, no, profesor, ¿sabe qué? Nosotros, nuestro grupo tomó el ensayo desde el punto de vista cultural. ¿Qué elementos de larga duración permanecen? Yo creo que aquí ustedes se han dado cuenta. El elemento del idioma, que trajeron los españoles, se mantiene. La religión, con todas las variantes, evangélicos, protestantes, luteranos, católicos. El tema también de la religiosidad popular, que lo ves tú en Chile, en Lo Vázquez, en Yumbel, La Tirana, lo ves en México, con la Virgen de Guadalupe, lo ves en Argentina, con la Virgen de Luján. Es un aspecto de larga duración. Hay muchos más, pero yo estoy dando un ejemplo. Los carnavales que trajeron los africanos a Brasil, que hay carnaval en Brasil, en Uruguay, en Argentina. El carnaval como un elemento cultural de larga duración. Bueno, y de hablar de las comidas, de la gastronomía, que es un gran tema. La gastronomía mestiza entre lo español y lo americano. Por ejemplo, cómo se mezcla la papa con el trigo, el aguacate con los productos que traen los españoles como la carne de vacuno. Esos aspectos también son parte de la cultura. Entonces, yo les insisto en las preguntas, chiquillos, yo creo que aquí está la clave. Las preguntas que ustedes hagan, voy a ponerlo un poco más grande, son las preguntas los que van a permitirles hacer un buen ensayo. Háganse todas las preguntas de lo más general a lo más particular, ¿ya? Fundamental la importancia de la reflexión, ahí pueden usar autores, si es de economía o de sociedad o de política, los autores que ustedes puedan buscar en Google Académico y también pueden basarse en elementos de la misma pedagogía para ver por qué es importante reflexionar sobre esto, de la didáctica también. Y al final yo creo que es importante esto, ¿eh? Al final de reflejar alguna opinión propia del grupo o de la persona respecto a estos elementos de continuidad y cambio, porque uno puede ser lo que dicen los autores, lo que dice la bibliografía, pero esto es muy importante, la opinión personal. ¿Cuál es la opinión del grupo respecto, o la persona respecto a esto? Las conclusiones dan cuenta de la problemática que se ha analizado, si es económica o si es política o social, dando sugerencias si alguien quiere continuar una reflexión como esta. Si el próximo año otra generación hace el curso de Historia de América y le toca hacer un ensayo, a lo mejor puede continuar la temática que ustedes hicieron, pero a lo mejor desde otra mirada. Y lo otro es la coherencia, que es que entre la problemática que uno reflexionó, los argumentos, y acá la línea argumentativa la voy a subrayar, porque es un elemento que hay que tomar en cuenta, y entre la reflexión, la línea argumentativa y las conclusiones. Se sugiere 5 fuentes, pueden usar incluso el currículum, un libro, esa es un poco la pauta. Yo pensaba que el profesor se lo había mostrado, si no se la mostró, por eso se la estoy mostrando, chiquillos, el profesor Jorge, en la clase anterior. Verónica. No, profesor, no había mostrado la pauta. Ya, menos. Qué bueno que se lo has puesto porque así ya la pueden conocer y así la idea es que preparen su ensayo. Y mira, en vez de la prueba del día 7 de agosto, yo les pido que el ensayo, ojalá lo puedan entregar a más tardar el día 10 de agosto, porque nosotros tenemos que tener notas finales ya el día 14, cerrado el semestre. Yo el próximo viernes le voy a entregar mis notas, las voy a subir al sistema, todas mis notas del trabajo que ustedes hicieron. El profesor Jorge le subió las notas del segundo trabajo, ¿no? Verónica, ¿qué dices tú?
¿Te subió la nota al profesor del segundo trabajo que hicieron con él? Profesor, la verdad no he revisado el sistema. Ya. Bueno, en mi parte, yo el día 7 voy a dejar todas mis notas puestas de todos los que me entregaron. Entonces conmigo tendría la nota del video, la nota de la investigación que ustedes me enviaron. Con el profesor Jorge el video, la segunda nota me parece que también una investigación. Y en vez de hacer la prueba final, va a ser este ensayo. Y lo bueno que ustedes lo pueden hacer no en un día, sino que tienen por lo menos ya 2 semanas, menos de 2 semanas, pero van a tener 2 semanas para hacerlo. O sea, por lo menos hasta el día 10 o 11 es un tiempo mejor que entregarle en la mañana una pauta que ustedes la desarrollen durante el día. Por eso estamos entregándole, yo por lo menos con tiempo, esto para que ustedes lo desarrollen. Entonces, yo le pediría, si no está Emilio, pero está Verónica, Juan Pablo, que me envíen, si es posible, hoy día a mi correo a través de Juan Pablo. Juan Pablo, tú podrías hacerme la lista de los que te envíen a ti, con quién, si alguien lo va a hacer solo, en pareja o de a 3, y tú me envías la lista, ¿te parece? Hola, José Morales, ¿me escucha? Parece que todos. Sí, profe, le escucho. Es que como parece que pensé que se habían desconectado. Lo que yo estaba mostrando a ustedes en la pauta de evaluación para el ensayo, idealmente que lo entregaran el 10 de agosto, nosotros con el profesor Jorge nos vamos a dividir probablemente los ensayos. Y la idea es que me enviaran hoy día, José, la lista si alguien lo va a hacer solo o en pareja o a trío, pero una sola persona que me envíe las parejas de trabajo para no recibir 20 o 30 correos. ¿Me explico? Entonces yo estaba proponiendo, si tú puedes, José, como no veo a Emilio, si tú puedes, y le había pedido a Juan Pablo, pero no me escuchó a lo mejor, poder recoger esa lista, ¿es posible? Sí, no hay problema, yo se la hago llegar a los delegados. Claro, lo importante no, porque que ustedes hagan la lista de las parejas y me envíen en un formato Word, por ejemplo, equipo de trabajo para el ensayo. Por ejemplo, José Morales lo hace, no sé, con Juanito Pérez. Tú envías la lista en un solo formato, en un solo archivo, a eso me refiero. En un solo correo que me envíen Ya. Vamos a avanzar entonces a lo que nos corresponde, que vimos ya la pauta, yo se la voy a subir al aula virtual para que la tengan y preparen con esa pauta su ensayo. Y vamos ahora a esto que yo estaba mostrando. Voy solamente a modo de general, que nosotros cuando vemos historia de América coincide en Europa con el movimiento del Renacimiento, la Ilustración, la expansión europea. Vimos que en la Edad Moderna hubo cambios en Europa que afectaron, como los que estoy mencionando ahí. El tiempo tiene un valor económico, avance en ciencia y tecnología, la banca comercial, el cambio de mentalidad. También surge el Estado moderno en Europa. Ya no existía, estaba el Estado medieval. Y ahí también los reyes hacen alianzas con el Papa y una nueva clase social que surge en Europa, la burguesía, basada en el comercio, basada en el intercambio, basada también en la banca comercial. Ejemplo concreto que la burguesía financia a los reyes católicos en la guerra contra los moros, los árabes. También el establecimiento de un ejército permanente. Antes, en la Edad Media, ejércitos para las guerras, para las cruzadas. Ahora es un ejército permanente. Y la monarquía, que antes concentra poderes políticos, económicos, como recaudación de impuestos, administrar justicia. Vimos el video 1492, la conquista del paraíso, para ver la mentalidad de Colón, la realidad de España, la realidad de América, qué ocurrió en América con la llegada de los españoles. También cómo fue la relación entre los españoles y los indígenas, la mortalidad que hubo por efecto de la encomienda, por las enfermedades. También vimos los elementos de expansión en América que fueron a través
de la búsqueda de oro y plata, y países o regiones que tenían oro y plata en cantidad, como Perú, Bolivia y México, se extrajo mucho oro y mucha plata. La religión católica, con esta evangelización, defendiendo a los indígenas, el debate que tenía Bartolomé de las Casas, argumentando que los pueblos originarios tenían alma, es decir, que el indígena tenía alma, un debate que era increíble para nosotros, pero se debatía si tenían alma, y Bartolomé de las Casas defendió la condición humana de los indígenas. También hablar de que en América hubo una monarquía portuguesa en Brasil y una monarquía española en el resto de América. También vimos los productos que se buscaban en Oriente y que se pensaba encontrar en América. No se encontró ni porcelana, ni perfumes, ni seda, pero se encontró oro y plata, cacao, maíz. También vimos en las clases pasadas cómo la monarquía, en dos momentos, con la dinastía Habsburgo y la dinastía Borbón, gobernó América. Y esto lo hemos visto varias veces, cómo a través de instituciones como el Consejo de India y la Casa de Contratación se gobernaba América. El rey designaba personas que lo representaran en América, por ejemplo, los virreyes, los gobernadores. Y acá los oidores eran los jueces que se reunían en la Real Audiencia. Y la iglesia estaba sometida al Estado. También vimos la Casa de Contratación, que fue muy importante en el comercio entre España y América. Vimos también el rol de la iglesia con todas estas órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, etc. Y acá marqué la parte social. Subrayé los peones, que eran los mestizos que trabajaban en el campo en forma libre. Los inquilinos mestizos que estaban viviendo dentro de la hacienda. También vimos la conquista del Imperio Inca, cómo este imperio fue conquistado por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. El último Inca fue ejecutado de Atahualpa, y cómo las disputas entre pizarristas y almagristas llevó a una guerra civil entre los españoles, que ganó Pizarro, y entre los que ayudó a Pizarro estaba Pedro de Valdivia. También vimos la conquista del Imperio Azteca, Hernán Cortés y su hueste, el emperador Moctezuma, Malinche, la mujer que ayudó a Cortés como traductora. El oro y plata de México fue a parar a España, y de ahí, en algunos casos, a los países que España le compraba manufacturas. Reiterar que la gran cantidad de mortalidad indígena fue producto de las enfermedades y de la encomienda. También vimos en clases pasadas cómo se distribuyó el Imperio Español en América, desde México hasta Chile. El virreinato del Perú, por ejemplo, abarcaba Perú, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina y Ecuador. Estos virreinatos eran las divisiones administrativas. Habían audiencias o reales audiencias en realidad, para que ustedes queden claros que son administraciones también menores de territorio. Mostramos también los impuestos, la alcabala, el mojarifajo. Yo decía que esos impuestos hoy día en Chile existen, pero no alcabala, se llama hoy día IVA. El IVA es el impuesto por valor agregado. El mojarifajo hoy día se llama impuesto de importación. El quinto real es la quinta parte del oro que se le pagaba al rey, y el diezmo, la décima parte que se le pagaba a la iglesia. Son elementos que hay que tomar en cuenta para analizar también una parte de la realidad de la época. También vimos en la última clase el proceso de independencia de América. Hubo antecedentes. En el siglo XVIII estaba la dinastía borbónica, había un monopolio comercial, pero también hay que decir que España tuvo una decadencia en el siglo XVIII como metrópoli, como imperio, y se ya estaba levantado como imperio importante en el mundo los ingleses, gracias a la revolución industrial, el Reino Unido. Y los ingleses tenían colonias acá en la costa este de América del Norte, y también en la zona del Caribe.
José Morales, por favor, léeme esto, que esto yo creo que hay un punto acá que hay que analizar. Por favor, léelo. Las diferencias entre criollos y peninsulares. La limitación en el acceso a cargos públicos y poder para los criollos. El inicio del sentimiento americanista y nacionalista. José, ¿cómo entiendes tú esta idea que está? Me gustaría que tú la explicaras con tus palabras, por favor. La primera parte que habla del acceso a los cargos públicos, lo que yo entiendo es que era como un derecho básicamente para aquellos que venían de la península ibérica o desde España, Portugal, dependiendo de la zona a la que iban, y no tanto como para los nativos o los mestizos. Y la segunda parte es sobre el inicio del sentimiento americanista y nacionalista. Eso me tocó más o menos verlo el semestre anterior con la independencia de Estados Unidos, donde los nativos americanos, tanto los comerciantes como nativos, empezaron a tener un sentimiento nacionalista al ver que los imperialistas en este caso abusaban de sus políticas, cobrándole una mayor cantidad de impuestos y obviamente abusando de ellos en la parte agrícola, industrial, básicamente explotándolos. Muy bien, José, muy bien. Bueno, acá es importante también hablar de yo diría de los, ¿cómo se llama? La influencia que tuvo la ilustración. Acá algo me pasó con la letra que se corrió, yo lo corrí, no sé. La influencia y la ilustración. Acá hay una obra capital, que es el Contrato Social, que plantea Rousseau la igualdad de los ciudadanos ante la ley y plantea algo más importante, plantea que el poder no viene de Dios al rey, viene de Dios al pueblo. Y él plantea que los ciudadanos tienen derecho a elegir sus representantes. Por lo tanto, debe haber el derecho al sufragio, a votar, a elegir autoridades. Eso era revolucionario porque en ese tiempo no había ninguna capacidad de elección, ninguna posibilidad. La monarquía era hereditaria y eran familias reales que gobernaban diferentes países de Europa, diferentes países como en el caso de España. Montesquieu va más allá, dice, aparte de que la ciudadanía está en el pueblo y hay derechos, igualdad de derechos, tiene que haber división de poderes del Estado. No puede ser que el rey concentre todos los poderes. Debe haber un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y ahí, como tú bien dices, José, está la influencia de la independencia de Estados Unidos. Fue una influencia importante para países como Chile, como Argentina, en el sentido de que veían cómo en esos países las 13 colonias se habían independizado de Inglaterra y, ¿por qué no?, ellos de España. Entonces acá hay varios elementos interesantes que hay que tomar en cuenta. Acá la independencia de Haití es otro elemento que fue muy bien, o sea, muy considerado en esa época. Un país que sigue siendo pobre, pero se independizó de su metrópoli. También hay elementos que tienen que ver con qué pasó en Europa y cómo afectó eso a América. Voy a poner, por ejemplo, un poco más grande acá, que en el caso de la invasión de Napoleón a la península ibérica terminó con que el rey fue tomado prisionero y ahí, en España, Napoleón puso a su hermano José Bonaparte. No fue reconocido por el pueblo español como legítimo rey y tampoco en América, y en América se formaron juntas de gobierno, imitando la junta de gobierno de España. Por lo tanto, las primeras juntas independentistas de América, en América tuvieron una connotación coyuntural, porque era una coyuntura que el rey estaba preso. Acá el detonante, va a ser bien específico, lo voy a poner un poco más grande, es este. Verónica, si eres tan amable,
¿Podrías tú leerlo? Sí, profesor. Detonante. Carlos IV autorizó a Napoleón para ingresar por España, para invadir Portugal. Año 1808. Carlos IV de España, por presiones populares, abdica en favor de su hijo Fernando VII. Napoleón aprovecha los problemas internos de España y apresa en Bayona a la familia real, obligando a Fernando VII a abdicar en favor de su padre. Carlos IV abdica en favor de Napoleón y éste entrega el poder a su hermano José Bonaparte. Si ustedes se dan cuenta, esto es una verdadera teleserie. O sea, Carlos IV, rey de España, hay mucho descontento con él y él renuncia en favor de su hijo Fernando. Napoleón se da cuenta que en España hay un problema interno y los reúne en un lugar llamado Bayona y hace que Fernando renuncie como rey en favor de su padre y después que el padre renuncie en favor de Napoleón y Napoleón le entrega el poder a José Bonaparte. ¿Qué hace Napoleón? Toma prisionero a Fernando VII y pone a su hermano José Bonaparte como rey, y en América no aceptan eso, y en España menos. En España primero se forma un consejo de regencia en la ciudad de Cádiz para gobernar mientras el rey está prisionero de Napoleón. Y en América se hace lo mismo en Argentina, en Buenos Aires, en Santiago, en Quito, y eso inicia el proceso de independencia que ustedes muy bien conocen, que habrán visto con el profesor Jorge, el periodo de Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva, y todo ese proceso que dura varios años. Aquí yo les muestro algo que probablemente ustedes lo sabían o lo vieron con el profesor. Si no lo vieron, acá me gustaría pedirle a Verónica que nos diga si sabía esto, que nos diga cómo ve este cuadro, porque acá son datos. Juntas de gobierno se forman en junta de gobierno, en Buenos Aires una junta, en Santiago otra, en Quito otra, en México otra, juntas que se forman apoyando al rey que está prisionero. No están apoyando a Napoleón, sino que al rey, a Fernando VII. Y eso que ustedes ven que yo estoy aquí tratando de destacar el hecho de que esta situación implica varias cosas. Implica que el rey no tiene el poder de mandar en América. Y por eso José Miguel Carrera da un golpe de Estado, establece un gobierno autónomo, y en Perú después llegan fuerzas españolas porque Napoleón es derrotado en Europa. Fíjense bien, yo les preparé estos datos para que vean la verdadera independencia en América. Argentina 1816, Paraguay 1817, Chile 1818, 12 de febrero. Pero 1820 tenemos todos estos países que se independizan. Perú, apoyado por Chile y Argentina, México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala. Es decir, varios países se independizan en el mismo año 1821. Bolivia, 1825. Uruguay, 1828. ¿Sabían esto, Verónica? ¿Lo sabían? ¿Lo habían visto? No, yo, profesor, por lo menos no lo sabía. Entonces, te llama la atención que, fíjate que estamos hablando de que países se independizan. El rey fue tomado prisionero en 1808, Napoleón fue derrotado en 1814 y el rey vuelve a América con manda ejército y la reconquista en Chile, y Chile se logra independizar después de derrotar a los españoles en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Al año siguiente, el 12 de febrero de 1818, O'Higgins firma el Acta de Independencia. Pero después Chile se preocupa de Perú. ¿Por qué Perú? Porque había un virreinato. Y ahora el virreinato podía los españoles volver a conquistar Chile. Y Chile apoya la independencia de Perú. La apoya. Chile pide un crédito, Bernardo Higgins, a Inglaterra para financiar los barcos que liberan al Perú, la Escuadra Libertadora del Perú. México también logra ser liberado, independiente
que es un gran virreinato. O sea, tenemos Argentina, virreinato, México y Perú, y Chile logra esa independencia. Hay que recordar, sí, un detalle, que en 1826, recién ahí, se logra expulsar a los españoles de la isla de... ¿Alcanzan a ver lo que acabo de escribir? Se lo voy a poner más grande. Ahí se ve. ¿Qué puse yo? En Chile. Chiloé, año 1826. Recién ahí, Juan Pablo, Chiloé es liberado. Estaba en manos españolas. O sea, hasta 1826 Chiloé estuvo en manos españolas. ¿Sabías eso? No, profesor, no lo sabía. Bueno, decir también, lo puse abajo, que en 1848 Estados Unidos tiene una guerra con México y también compra territorio y al final Estados Unidos crece hacia lo que es California, San Francisco, Los Ángeles, Nuevo México, incluso Texas. Lo puse ahí al margen porque me parece necesario que ustedes lo sepan. Bien, me interesa sobremanera que se den cuenta que el proceso de independencia de América fue un proceso que involucró a varios países actuales y que no fue un proceso sencillo porque implicó dinero para financiar armas, cañones, caballos, alimentos. Lamentablemente murieron muchos hombres y también mujeres en una guerra de independencia, pero hay algo que hay que decir también, que el proceso de independencia de América estableció algunas realidades. Por ejemplo, yo les voy a poner acá, les voy a agregar algo que no estaba presente en esta transparencia, pero me parece bueno que lo sepan, que es 3 palabras o 5 ideas fuerza. Por ejemplo, las características de la República en América Latina. Siglo XIX. Primera característica. Me gustaría que notaran esto porque no está en ninguna parte que yo sepa de estas clases. ¿Ya? Vamos a anotarlo acá. La primera característica que habría que anotar es la siguiente. Es gobiernos de caudillos. Hay caudillos, líderes que gobiernan una vez lograda la independencia. En Chile, Bernardo O'Higgins. En Argentina está la dictadura de Rosas. Esto se va dando. ¿Qué otro elemento? Inestabilidad. ¿Qué otra característica? Guerras por fronteras. Tanto en el siglo XIX como en el siglo XX hay guerras por las fronteras. Otro. Grupos de poder económico, político. Existen grupos de poder económico y político. ¿Qué otro elemento? La creciente influencia de Estados Unidos. Yo le puse influencia, también le puedo poner intervención. Otro elemento, la extracción de materias primas, que sigue siendo importante. Otro elemento, estoy hablando, muchachos, de elementos que uno empieza a visualizar, que normalmente uno los ve porque no le enseñan historia de América. Es decir, en Argentina hubo una dictadura de Rosas. En Chile estuvo el gobierno de Bernardo O'Higgins y después vino el gobierno del periodo entre 1823 y 30, los ensayos constitucionales, y de ahí llega
el gobierno por la República Autoritaria o Portaliana, y es en esa República Autoritaria y Portaliana se dicta una constitución, y mucha gente que arrancaba de la dictadura de Rosa en Argentina llega a Chile. A Chile llega Domingo Faustino Sarmiento, primer director de la Escuela Normal de Preceptores. Llega también sabios como Claudio Gay, que es contratado por el gobierno de Chile para hacer una historia política y física. Llega a Chile Ignacio Domeyko, un ingeniero polaco, que después llega a ser rector de la Universidad de Chile. Es decir, Chile se empieza a convertir en un foco de atracción para la gente que arrancaba. Y uno dice, ¿de dónde arrancaban? En el caso de los argentinos arrancaban de la dictadura, pero también de otros países de América. Llegan de Guatemala a Chile a vivir hombres ilustrados, abogados, filósofos, historiadores. Llega a Chile Andrés Bello y se queda en Chile, el primer rector de la Universidad de Chile. Es decir, en América Latina había estabilidad política. Entonces yo pongo esto acá, voy a ponerlo acá para que quede más claro. En América, esta América Latina, que no era la América anglosajona, no era la América de la industria, sino que era la América extractora de materias primas. ¿Ya? Esto lo estoy poniendo porque creo que es bueno situarnos en una realidad que nosotros quizás la estamos viendo igual ahora en otra medida, en otra dimensión. Gobierno de caudillos. Caudillos son líderes poderosos, económicos, políticos, sociales, como había en México, en Argentina. Chile tuvo otro tipo de caudillismo. Yo más bien me refiero a gobiernos de grupo de poder político y económico. Entonces aquí hay un apellido que se usa mucho para esto, que se llama oligarquía. ¿Qué significa oligarquía? José Morales, ¿qué significa oligarquía? Si no me equivoco, son los de la clase alta. Sí, oligo significa gobierno de unos pocos. Se lo voy a anotar aquí en el chat para que lo tengan presente. Oligarquía es igual gobierno de unos pocos. Anoté en el chat. En el chat le anoté ese concepto para que lo tengan presente. Le anoté que la mentalidad en la estructura de larga duración que dice Fernán Brodel, y también algunos otros elementos que ustedes tienen ahí, espero que les sirvan. ¿Qué otro elemento importante quiero para terminar hoy día? Que la oligarquía gobierna la economía, la sociedad y la política. Entonces, es muy importante en América Latina las oligarquías, los estancieros en Argentina, los hacendados en Chile, esa mirada que tienen de ver el poder económico y político y social concentrado en un grupo que lo detenta. Esto que estoy mostrando atravesó también el siglo XX, por eso llegamos a Chiapas, en México. Llegamos al movimiento de los sin tierra en Brasil. Son realidades que se han mantenido. Por eso yo quiero hacer hincapié en esto. Son realidades que se mantienen. Primero, felicitar a los que se han conectado hoy día. Lamento que falten tantos y quizás puede ser el día viernes, pero me ha tocado, en los demás cursos tenemos muy buena asistencia, en los quintos, en los cuartos, grupos masivos, asiste la mayoría, pero acá los viernes hay pocas personas, quizás por causas que desconocemos, por culpa del profesor probablemente que está hablando. Juan Pablo, ¿por qué últimamente están faltando varios? ¿A qué se deberá? Y sinceramente, profesor, no lo sé. No tengo contacto con todos, por lo cual no sabría decirle. Gracias, Juan Pablo. Mira, la idea es que yo les di esta clase para reforzar la pauta y también estas miradas de la América Latina, que yo creo que es importante considerar porque nos quedamos en los textos escolares. Normalmente se habla de independencia de Chile, no se compara con las otras independencias. Y también estas características de América Latina, de los caudillos, de la estabilidad política, la guerra de fronteras, grupos de poder económico y político, la influencia de Estados Unidos en el siglo XIX y el XX, extracción de materias primas se mantiene a largo plazo. Y yo diría,
también el tema, los problemas de larga duración. Voy a anotarlo acá. Problemas de larga duración. Por ejemplo, La desigualdad la pobreza. social. Exacto, muy bien. La desigualdad social. Son problemas de larga duración, ¿eh? No son problemas que uno diga, oye, esto partió este año, hace 10 años, esto viene de la colonia, se asentó en la República. El analfabetismo, aunque ustedes no lo creen, sigue siendo una problemática que uno piensa que no, pero sí es. Aún hay personas, muchas personas que, a pesar de lo que se diga, no saben leer y escribir, y eso es grave, porque le da. La pobreza es un problema de larga duración, la desigualdad social, el analfabetismo. ¿Qué otro elemento ustedes pueden identificar como larga duración? La represión internacional. Intervención internacional, yo creo que ahí está, intervención. Eso, me gustó lo que acabas de decir, Juan Pablo. Extranjera, como lo dicen, lo decían ahí, extranjera. ¿Qué podría, Bueno, piensen ustedes. si uno lo plantea desde el punto de vista de considerar el concepto de oligarquía, podríamos plantear que hoy en día igual estamos en una oligarquía. Exactamente, entonces la desigualdad, el analfabetismo, la concentración, yo diría, del poder económico y político y social, como dices tú, del poder económico, político. Qué increíble, ¿eh? Parece que estamos hablando de la Revolución Francesa. ¿Te has fijado, Juan Pablo, lo que están escuchando? Y esto se mantiene, ¿eh? Porque los problemas en cuanto a la injusticia ha sido siempre igual, pues, profe. Increíble, ¿eh? Son problemas de larga duración. Por eso los puse acá y le agregué a esta transparencia para que ustedes tomen nota o escriban. Estos son elementos que se mantienen, ¿eh? Yo creo que, si tú me preguntas y me apuras un poco, yo creo que esto es una característica de larga duración más potente de la que uno imagina. Bueno, yo con esta diapositiva termino la clase de hoy felicitando a los que se pudieron conectar y ya han tenido la disposición de participar. El viernes que viene, el viernes 7 de agosto, yo les voy a subir todas las notas y la idea es que ustedes tengan la posibilidad de hoy día a través de José que me envíen a los que no estuvieron quiénes son los que van a trabajar. Algunos lo van a hacer en pareja, otros de a tres, algunos lo van a hacer solo para tener esa información. Y la idea es que el día 10, 11 a más tardar tener los ensayos para revisarlo. Creo que el ensayo también es una herramienta que permite demostrar que uno aprendió, que reflexionó, que fundamentó un tema, y pienso que hay elementos ahí que rescatar de lo que ustedes están haciendo. Yo le agradezco la asistencia y la participación de los que hoy día se conectaron y también agradecer la disposición de los que participaron a través de esta clase. Profesor, Sí. ¿va a subir las PPTs que completó o que se completaron en la clase? Sí, lo voy a subir. Mira, yo lo subo a la pestaña que dice Historia de América. Hay varios ahí, ¿eh? Hay varios. No hay, incluso hay documentos. Yo les voy a subir también esto. Gracias, Juan Pablo. ¿José Morales está por ahí o se fue? ¿No? ¿José? Albirrojo. Sí, estoy aquí. Entonces, mira, José, si tú puedes mandar al WhatsApp grupal del curso, al correo grupal que te envíen a ti, las parejas de los ensayos, o los, como te digo, puede ser de individual, en pareja o en trío. Yo voy a subir la pauta ahora y voy a subir también el PPT para que ustedes tengan la tranquilidad de hacerlo, por lo menos van a tener más de una semana, entonces eso es bueno, porque también la otra opción era entregarlo un día y que lo entregaran al día siguiente, pero yo le dije al profesor Jorge que es mejor, con toda la carga que tenían ustedes y también nosotros, que lo hicieran con calma y lo hicieran bien, ¿ya? Así que estamos de acuerdo. Un abrazo grande. Yo, José, voy a subir al aula virtual el PPT y la pauta. ¿Estamos? Gracias, profesor. Un abrazo grande, muchachos. ¿Cómo has estado, Juan Pablo, en las clases, los ramos, todo eso? Y bien y mal. Estoy enojado con una de las tutoras de práctica, pero creo que soy yo el único que tuvo problemas con esa situación. ¿Pero es de la escuela o de fuera? Y sinceramente no sé. Ya. Y José Morales, ¿cómo ha estado en general el curso, las clases, los ramos, todo eso?
Sí, me pasó algo parecido que Juan Pablo, en realidad con una tutora, pero el resto todo bien. Ya, ¿y tienen muchas pruebas esta semana, muchas cosas que entregar? Sí, Para la bastante. próxima. Tenemos la agenda bastante cargada, sobre todo la próxima semana. Por eso nosotros, yo pensaba que lo más adecuado era, si en Talca no se hacía prueba, tampoco acá, nosotros no hiciéramos pruebas, sino que un ensayo, y con el profesor Jorge acordamos esto, y el ensayo en base a las clases, a la lectura, a la reflexión de ustedes, con un fundamento, y en vez de hacerlo como un ensayo, una prueba, es decir, de las, no sé, de las 3 hasta las 6 de la tarde, mejor entregarlo hoy día a la pauta, ustedes eligen el aspecto que quieran analizar y fundamentar, y tienen ahí hasta el 10 o 11 por ahí para poder terminarlo bien, y lo pueden hacer individual o en forma, en pareja, un grupo de a 3. Yo espero que esta mirada que les estoy dando les permita abrir la mente, tener elementos también cuando uno enseña América Latina, porque esto que acabo de mostrarle acá, si lo están viendo, no sé si están viendo la transparencia, normalmente uno no lo ve con los niños en el colegio, nadie le dice a uno, como por niño, que la independencia fue un proceso casi simultáneo, Argentina, Paraguay, Chile, Perú después, y acá en el caso del 1821 queda muy claro, ¿eh? La simultaneidad de la historia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países el mismo año. Y también casos aparte son los de Cuba y también Puerto Rico. Lo mismo que yo mostraba de las características de América en el siglo XIX, que se pueden trasladar principalmente también al siglo XX y incluso al siglo XXI, los problemas de la educación. Así que un abrazo, chiquillos. Realmente es un agrado encontrarme con ustedes el día viernes, especialmente por la disposición que tienen, y yo espero que les vaya súper bien y mucho ánimo, ¿eh? Estamos todos colapsados de trabajo, pero estamos dando el buen combate. Un abrazo para todos. Ahí veo que está Yasna, Verónica, Pania, Pérez Arce, Overkill, ¿no está? Juan Pablo. Juanito no Juanito. pudo estar presente, pero dejó grabando la clase, profe. Muy bien, está José Albirrojo, José Morales, Estefanía, que hace tiempo que me la escucho, Carolina Andrea, Camila Paz, Belén, Michelle. Estefanía Riquelme, ¿está viva? ¿Está por ahí o no? Hola, Estefanía, que yo pensé que estaba... ¿escucha? No está. La escucho, muy bien. ¿Cómo está? Bien, yo estoy ¿Ha aprendido algo este ¿cómo le ha ido semestre? estos días? Con mucho trabajo. ¿Ha aprendido algo? Sí, hartas cosas, profe. Sí, puedo Mucho. usar esta plataforma. Claro Una que nunca la había usado. hubiera pensado, sí, nunca hubiera usado, no sabía ni que existían. Claro, a todos nos pasó lo mismo. Yo creo que eso, lo que usted dice, es cierto. Voy a subir el PPT, no te preocupes. Y acá en el chat les puse algunos conceptos. Ligalquies, igual vienen unos pocos. Algunos autores que les puse: Fernand Brodel, George Duby. Así que Michelle Correa también, un abrazo. Belén, que esté muy bien. Yo le subo las dos cosas. Aula virtual, pestaña Historia de América. Ahí están todos los PPT y va a estar también este PPT y la pauta. Un abrazo. Chao, profesor, que esté bien, gracias. Gracias, Chao, profesor. cuídense Cuídese.